Ella entró a esa sala como si fuera dueña del mundo, cabeza en alto, gafas oscuras, con una sonrisa burlona como si todo fuera un chiste. Pero lo que no sabía, lo que nadie esperaba, era que la jueza a la que intentó humillar le daría una sentencia que la dejaría sin palabras y estremecería a todos los presentes. ¿Qué pasa cuando alguien nacido en el poder cree que está por encima de todo? ¿Y qué sucede cuando esa ilusión se desmorona frente a una sala llena de testigos? Te presento a Serena Van Dorn, 32 años, hija de uno de los empresarios más ricos del sur de Florida, conocida por sus lujos, sus publicaciones polémicas en redes sociales y su historial de escaparse de todo, desde conducir ebria hasta agredir empleados de hoteles. Básicamente creció creyendo que las consecuencias eran solo para los demás, hasta que un día cruzó un semáforo en rojo y casi mata a un joven adolescente negro que cruzaba legalmente la calle. Pero esta no es una historia sobre el accidente, es sobre el juicio y sobre la mujer sentada en el estrado, la jueza Amara Daniels, 54 años, brillante, serena, y no alguien que tolere faltas de respeto, especialmente de personas privilegiadas. Esa mañana la corte estaba llena de murmullos. Ya se había corrido la voz de que Serena tendría que presentarse en persona, sin acuerdos privados, sin apariciones solo del abogado. Tenía que dar la cara, y solo eso ya era noticia. A las 9 de la mañana la sala estaba repleta. Periodistas tomando notas discretamente, miembros de la comunidad observando atentos, y al menos 3 teléfonos grabando en secreto detrás de bolsos y carpetas. Y entonces se abrió la puerta. Serena entró como si estuviera desfilando en una pasarela, cabello rubio perfectamente peinado, gafas enormes que podrían ocultar hasta una conciencia culpable y un vestido de seda que gritaba dinero. No miró a nadie. No lo necesitaba. Su sonrisa decía todo. Esto es una pérdida de tiempo. Su abogado la seguía de cerca, tenso, como si hubiera intentado evitar ese show sin éxito. Pero a Serena no le importaba. Caminó con seguridad hasta la mesa de la acusada, arrojó su bolso como si estuviera en la playa y se sentó con una actitud de total desprecio. Piernas cruzadas, teléfono en mano. Al otro lado de la sala, la jueza Amara Daniels entró en silencio. No necesitó levantar la voz. En cuanto cruzó la puerta, la sala se quedó en silencio. Su presencia tenía ese efecto. Vestida con su toga negra como si fuera una armadura, la jueza se sentó, ajustó sus gafas y comenzó a revisar el expediente del caso con movimientos lentos y calculados. Todos de pie, anunció el alguacil. Todos se levantaron, menos Serena. Suspiró, fuerte. Luego se levantó a medias como si le estuvieran pidiendo algo absurdo. Su cara lo decía todo. ¿Qué hago aquí? La jueza la miró directamente. No dijo nada. Solo un largo y penetrante silencio. Parpadeó una vez, lentamente, y volvió a mirar el expediente. Señorita Van Dorn, dijo al cabo de un momento, está usted hoy aquí en respuesta a múltiples cargos: conducción temeraria, poner en peligro a un peatón y obstrucción durante su arresto. ¿Entiende estos cargos? Serena ni siquiera levantó la vista. Sí, claro, lo que sea. Un murmullo recorrió la sala. El taquígrafo se detuvo por un segundo. Incluso su abogado se congeló. La jueza Daniels no reaccionó. Su voz permaneció tranquila. Señorita Van Dorn, en esta sala respetamos ciertas normas. Le sugiero que ajuste su tono. Serena se recostó en la silla y soltó una risita. Claro, normas. Como usted diga, su señoría. El sarcasmo era evidente.
Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. No era solo falta de respeto, era algo más profundo. Una superioridad tan natural en ella que incomodaba a todos los presentes. Pero la jueza Daniels no se alteró. Continuó con calma, describiendo los detalles del caso. Serena, mientras tanto, revisaba su teléfono, se limaba las uñas y murmuraba cosas a su abogado a media audiencia. Y entonces vino la primera chispa real. «Señorita Van Dorn», dijo la jueza, «¿puede confirmar qué ocurrió la noche del incidente?» Serena levantó la mirada por un segundo. Un chico se metió en la calle. Toqué la bocina. Se asustó. Fin del asunto. Silencio. La jueza cerró el expediente, cruzó las manos y habló. Para que conste, dijo con una voz tan suave como firme. El peatón Elijah Brooks, de 17 años, cruzaba con el semáforo a su favor cuando su vehículo aceleró. Lo esquivó por menos de 1 metro. Cayó al suelo al intentar evitarlo y se fracturó la muñeca. Serena se encogió de hombros. Ya está bien, ¿no? La gente exagera tanto. Podría sentir el aire salirse de la sala. Todas las miradas se dirigieron al estrado esperando algo, pero la jueza Daniels solo asintió lentamente. ¿De verdad piensa eso?, preguntó. ¿Le gustaría decírselo al señor Brooks en persona? Porque está aquí hoy. Serena se congeló. Sus ojos buscaron el fondo de la sala, y allí estaba, Elijah Brooks, sentado en silencio, brazo vendado, la mirada fija en ella, no con odio, con decepción. Serena desvió la mirada. La jueza se inclinó un poco, con ese tono sereno que dolía más que cualquier grito. Lo que más preocupa a este tribunal no es su imprudencia, es su total falta de empatía. Pero esta corte no existe para humillarla, existe para hacerla responsable. Antes de continuar con la historia, queremos pedirte algo importante. Si esta historia te está atrapando, ayúdanos a llegar a los 1000 suscriptores. Haz clic en suscribirte, deja tu me gusta y cuéntanos en los comentarios. La sala permanecía en silencio. La tensión flotaba en el aire como una cuerda a punto de romperse. Serena Van Dorn se movió en su asiento. Su actitud desafiante comenzaba a desmoronarse. Por primera vez desde que había entrado parecía insegura. No asustada, no arrepentida, solo vulnerable. Su abogado se inclinó y le susurró algo al oído con tono apurado. Ella lo ignoró con un leve movimiento del hombro y volvió a mirar al estrado, esta vez sin sonreír. La jueza Amara Daniels abrió una carpeta, retiró un documento con cuidado. Cada uno de sus movimientos era medido, tranquilo. No hablaba, permitía que el silencio hiciera su trabajo, ese silencio incómodo que dice más que 1000 gritos. Entonces levantó la vista y miró a Serena. «Señorita Van Dorn», comenzó la jueza con voz serena, pero cargada de firmeza. «¿Sabe cuántas personas presenciaron su comportamiento esa noche?» Serena parpadeó. «¿Qué comportamiento? No atropellé a nadie». «Esa no fue la pregunta», respondió la jueza sin alterar el tono. «Hubo un testigo. 11 personas vieron cómo su coche aceleraba, no frenaba. Vieron al joven saltar hacia atrás, caer y gritar. Una de ellas era su hermana menor, 9 años. Vio todo desde la acera. Serena apretó la mandíbula, cruzó los brazos, no dijo nada. Lo que preocupa a esta corte no es solo su imprudencia, continuó la jueza, es su absoluta falta de responsabilidad. Sus acciones muestran privilegio, pero sus palabras revelan algo más profundo, algo mucho más peligroso. Serena se reclinó en su silla, con los ojos entrecerrados. «Por favor, ya dije que lo siento. ¿Qué más quieren? ¿Sangre?»
Algunos suspiros recorrieron la sala. Se escucharon murmullos. Alguien dijo, increíble, en voz baja. Pero fue la expresión de la jueza la que dijo todo, sin levantar la voz, sin cambiar el gesto. ¿Cree usted que está por encima de las consecuencias, señorita Van Dorn? No, respondió Serena con tono cortante. Pero esto ya es ridículo. Parece que ustedes solo quieren usarme de ejemplo. La sala quedó en un silencio absoluto. Ustedes, dos palabras, pesadas, filosas, retumbando como un eco doloroso. Los ojos de la jueza no se movieron. Su expresión no cambió, pero algo en el ambiente sí. Serena, dándose cuenta del peso de sus palabras, miró alrededor. Abrió la boca como para explicar, pero no dijo nada. Su abogado parecía querer hundirse en el piso. ¿Sabe?, dijo la jueza Daniels lentamente. Llevo 18 años en este estrado. He visto asesinos llorar, he visto ladrones arrepentirse, pero lo que veo en usted, esa frialdad, ese aire de superioridad disfrazado de indiferencia, es raro y peligroso. Serena intentó hablar, pero la jueza levantó una mano. No interrupciones. Abrió nuevamente el expediente. Para que conste, leyó. La señorita Van Dorn ha sido previamente citada por conducta desordenada, conducción bajo efectos del alcohol y 3 incidentes distintos de agresión verbal. Todos fueron desestimados fuera de la corte, todos terminados con un cheque o una llamada. Pero eso termina hoy. Serena se removió en su asiento. Su postura cambió. Por primera vez, la incomodidad era evidente. La jueza se levantó, la toga cayó a su alrededor como una señal de autoridad irrefutable. Esta corte no está interesada en humillarla, ni en castigar por castigar, pero la justicia sin aprendizaje es solo castigo vacío, y creo, aunque usted aún no lo sepa, que puede aprender, le guste o no. Miró a Serena directamente. No la voy a enviar a prisión, no porque no lo merezca, sino porque sería demasiado fácil. Serena la miró confundida. Cumplirá 200 horas de servicio comunitario, continuó la jueza, pero no en cualquier lugar. Se presentará en el Centro de Rehabilitación Urban Roots, una organización sin fines de lucro que ayuda a familias de bajos recursos a reconstruir sus vidas tras años de abandono, violencia o cárcel. Los murmullos reaparecieron. Algunos asentían, otros se sorprendían. Trabajará bajo la supervisión de personas que han vivido lo que usted jamás ha imaginado. Personas a las que quizás usted haya ignorado con una mirada o una frase como «¿Ustedes?». Serena soltó una risa sarcástica. ¿En serio? ¿Voy a ser trabajadora social ahora? La jueza no respondió. Solo continuó. Además, deberá asistir a sesiones semanales de justicia restaurativa. Escuchará historias reales de personas que fueron heridas por decisiones tan imprudentes como las suyas. Serena ya no sonreía. Un informe de reflexión personal cada 2 semanas, revisado directamente por esta corte. Si no cumple, volverá aquí, y no dudaré en enviarle a prisión. La sala volvió a quedarse en silencio. Serena cruzó los brazos, no dijo nada. Sus ojos se posaron por un momento en Elijah Brooks, sentado en la galería. Seguía ahí, observando, tranquilo, pero presente, ineludible. La jueza se sentó nuevamente. «No estoy aquí para destruirla, señorita Van Dorn», dijo con voz firme pero serena. «Estoy aquí para mostrarle el mundo más allá del suyo, porque si no lo ve, un día su ignorancia no solo dañará a otro, podría destruirla a usted misma». Y entonces agregó una frase más, una que fue como un golpe sin levantar la voz. «Usted vio este juicio como una molestia,
pero nosotros la vimos como una advertencia. La mandíbula de Serena tembló, parpadeó lento. Por primera vez, la sala parecía real, pesada, demasiado pesada. La jueza miró al alguacil. «Programe una revisión en 30 días». «Sí, su señoría». Mientras se recogían los papeles y la gente comenzaba a moverse, Serena permanecía inmóvil. Ya no había sonrisas, ni sarcasmo, ni teléfono, solo silencio, y el comienzo de una caída que recién empezaba. Lunes 7:58 de la mañana. Serena Van Dorn estaba parada frente a un edificio que parecía sacado de otro mundo. El cartel decía Centro de Rehabilitación Urban Roots, pero lo que más llamaba la atención no era el nombre, sino lo ajeno que le resultaba todo. Paredes descascaradas, ventanas opacas, un olor leve a humedad. Nada brillaba, nada era nuevo. Y ella estaba sola, sin su chofer, sin fotógrafos, sin asistentes, solo su abrigo de marca, unas gafas oscuras y un leve temblor en las manos que no venía del frío. Entró al edificio con pasos lentos, como si esperara que alguien le dijera que podía irse. «¿La de la orden judicial?», preguntó una mujer en la recepción, sin levantar demasiado la voz. «Sí», respondió Serena, insegura. «¿Nombre?» «Serena Van Dorn». La recepcionista asintió. Levantó el teléfono y dijo, «Ya llegó». 2 minutos después, apareció una mujer de unos 50 años, expresión seria, sin maquillaje, con el cabello recogido y pasos firmes. Se llamaba Monique Tillman, directora del centro y exhabitante de la calle. Nadie le regaló nada. Todo lo que construyó fue a pulmón, y se notaba. «¿La rica?», preguntó sin rodeos, cruzando los brazos. Serena apenas asintió. «Estoy aquí por el servicio comunitario». Monique no dijo nada. Dio media vuelta y caminó. «Sígueme». Fue lo único que soltó. Caminaron por un pasillo largo, mal iluminado, hasta llegar a la cocina. Había bandejas apiladas, mesas llenas de platos sucios, un par de personas sirviendo comida, y el sonido constante de cucharones golpeando metal. «Empezás acá», dijo Monique. «Servís el almuerzo, lavás los platos y después limpias». Serena frunció el ceño. «Pensé que haría, no sé, papeleo o algo así». Monique la miró como si le hubiera preguntado si podía volar. «No, hombre, acá se trabaja. Si querés oficina, volvé con tu abogado». Y se fue. Serena se quedó sola, sin saber dónde pararse, sin saber qué hacer con las manos, hasta que alguien le lanzó un delantal, lo agarró, se lo puso y empezó. Las primeras horas fueron un golpe al ego. Nadie le decía gracias. Nadie se sorprendía al verla. Algunos eran groseros. Otros simplemente estaban demasiado cansados como para notar que esa mujer había salido en portadas de revistas. En un momento, una madre la regañó por servir tarde la comida a sus hijos. Serena apretó los dientes, pero recordó las palabras de la jueza. «Si no cumple, volverá aquí, y no dudaré en enviarla a prisión». Al mediodía, sus pies dolían. El cabello estaba recogido de cualquier forma, las uñas rotas, el teléfono guardado en un cajón del centro, sin notificaciones, sin likes, solo trabajo. Pero el momento que la quebró no vino del cansancio, vino de una conversación. Mientras limpiaba una mesa, una mujer se sentó al lado. Tendría unos 40 y pico. Trenzas desordenadas, un abrigo viejo, mirada directa. «¿Sos nueva?», preguntó. «Sí», respondió Serena sin mirarla. «No pareces de por acá». «No lo soy». La mujer sonrió, no con simpatía, sino con verdad. «Me llamo Janelle. Tenía una peluquería. Me enfermé.
No pude pagar los medicamentos. Perdí el negocio. Perdí la casa. Hace 3 meses que vengo acá a comer. Estoy tratando de levantarme. Serena la miró por fin. La voz se le apagó. No sabía, susurró. Nadie sabe, respondió Janelle. Caminan por al lado y creen que elegimos esto, que somos basura, que merecemos estar acá. Yo también pensaba como vos. Serena frunció el ceño. No sabes nada de mí. Janelle sonrió otra vez. Tenés razón, pero conozco esa mirada. La usé durante años. Se levantó y se fue. Serena se quedó mirando la mesa. El mundo en el que había vivido hasta entonces, lujo, fiestas, filtros, de repente le pareció hueco. Frío. Esa noche, cuando volvió a casa, su chofer intentó hablarle. ¿Cómo estuvo, señorita Van Dorn? Ella no respondió. Solo miró por la ventana. Y por primera vez en años, no subió nada a sus redes sociales. Día 12. Serena Van Dorn estaba de pie en la cocina del centro, con las mangas arremangadas, sudor en la frente y las manos rojas de tanto lavar bandejas. Pero esta vez no se quejaba. No había maquillaje en su rostro. No llevaba su ropa de diseñador. Sus zapatillas eran prestadas. Su cabello estaba recogido en un moño desprolijo. Su expresión era otra. Algo en ella había empezado a cambiar. Ya no levantaba la voz, no buscaba excusas, no esperaba trato especial. Y, por primera vez en su vida, no sentía la necesidad de tener el control. El cambio no fue de un día para el otro, fue después de ser ignorada, gritada, empujada a hacer trabajos que jamás habría imaginado. Fue después de escuchar historias que no podía olvidar, historias como la de Marcus, un hombre que aprendió a leer a los 40, después de salir de prisión, pero que aún así no conseguía empleo. O la de Tasha, madre de 3 hijos, con 3 trabajos, que aún así venía al centro para poder alimentarlos. Cada relato, cada rostro, fue rompiendo algo dentro de Serena. No su orgullo, sino su indiferencia. Hasta que llegó la carta. En el día 20, el tribunal solicitó un informe de reflexión personal, escrito por ella misma. La jueza Amara Daniels quería leer en sus propias palabras lo que había aprendido. Esa noche, Serena se sentó en la pequeña sala de descanso del centro con un bolígrafo y una hoja en blanco. Al principio escribió lo que creía que querían leer. Palabras bonitas, fórmulas vacías. Pero se detuvo a la mitad de la segunda frase. Arrugó la hoja, la tiró y empezó de nuevo. Esta vez, con la verdad. Escribió sobre su culpa, sobre su enojo, sobre la vergüenza de haber vivido tantos años sin mirar a nadie a los ojos. Escribió sobre Elijah Brooks, el joven que casi atropella, y como nunca se había preguntado si él estaba bien. Escribió sobre cómo había deshumanizado a la gente sin darse cuenta, porque era más fácil así. Escribió hasta que le dolió la mano, y cuando terminó, lloró. No de forma dramática, no para llamar la atención. Lloró sola, en silencio, como si por fin algo se hubiera roto para poder reconstruirse. Día 30. Serena volvió al tribunal. Ya no era la misma. Su rostro era el mismo, pero su mirada era distinta. Humilde, insegura, atenta. La jueza Daniels revisaba el expediente en silencio. Leía los reportes del centro, las evaluaciones semanales, la carta de reflexión. Levantó la vista. Señorita Van Dorn, ¿cómo se declara hoy? Serena se puso de pie. Culpable, su señoría, no solo de los cargos, culpable de cómo he vivido. Culpable de ver a las personas como molestias. Estaba equivocada. La jueza se reclinó en su silla.
Guardó silencio un momento. «Ha cumplido con lo ordenado por este tribunal», dijo al fin. Pero la sentencia nunca fue solo cumplir con tareas, era para despertar. Pausa. Y creo que finalmente ha abierto los ojos. Serena asintió, con la voz quebrada. «Esta corte da por cerrado su caso», continuó la jueza. «Solo espero que su antigua vida quede en el pasado». El martillo sonó con fuerza. Audiencia terminada. Al salir, Serena pasó por el pasillo y se encontró con Elijah Brooks y su madre. Él todavía llevaba un cabestrillo, pero ahora sonreía. Sus miradas se cruzaron. Esta vez, ella no bajó la vista. «Lo siento», dijo en voz baja. Elijah asintió. «Solo sé mejor. Eso es todo lo que quería». Serena tragó saliva. No respondió. Solo asintió. Y siguió caminando. No había cámaras. No había flashes. No había titulares. Solo silencio. Y esta vez le gustaba. Porque hay lecciones que no vienen con palabras bonitas. Vienen con trabajo, con vergüenza, con heridas reales. Y cuando el ego se rompe, el alma, a veces, puede empezar de nuevo. Ahora te preguntamos a ti. ¿Crees que Serena realmente cambió? ¿O solo aprendió a ocultarlo mejor? Queremos leerte en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, ayúdanos a alcanzar los 1000 suscriptores. Haz clic en suscribirte, deja tu me gusta y comparte tu opinión. Tu apoyo nos permite seguir contando historias reales que inspiran y hacen reflexionar. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en la próxima historia.